Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Nahua que eleva tus sentidos. Y es un gustazo estar con ustedes nuevamente en un martes más. Clau, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luz Mari, muy contenta igual de estar otra vez aquí contigo con este programa. Estas reuniones semanales son muy productivas y dejan un buen sabor, ¿no? Y bueno, Exactamente. déjame y te platico de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Tenemos muchas ideas que son como preconcebidas sobre muchos temas, sobre muchas cosas, ¿no? Que si alguien se ríe muy escandalosamente, seguro es un relajo esa persona, ¿no? Que si alguien no es puntual, entonces pues no es confiable. Que si no quieres ganar más dinero, es que eres una persona muy mediocre. Que si alguien va muy arreglado y con ropa de marca, seguramente es muy sangrón, ¿no? Entonces digo, hay cosas preestablecidas, preconcebidas que tenemos y que tenemos opiniones sobre todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces nuestra invitada de hoy nos viene a platicar cómo influyen esas ideas y estas emociones en la relación que tenemos con el dinero, No, ¿no? hombre. Pues Está buenísimo. Y ese, por lo tanto, afecta nuestra situación financiera, ¿no? Puede ser que no se te hubiera ocurrido que esto tiene relación, ¿no? O sea, como que las emociones y el dinero. Pero miren, van a ver que sí, quédense con nosotros y averigüen qué tal andan en este tema, ¿no? Y bueno, tú, Luz Mari, preséntanos a nuestra invitada. este tema me cae así como anillo al dedo, ¿eh? Déjame decirte antes. Voy a salir con guayabazos, con tomatazos, mayugada. Pero bueno, a ver, la maestra Tania Plasencia López es fundadora de la plataforma de Punto en Común enfocado al contenido para el crecimiento profesional y consultoría. Es docente en la Universidad Iberoamericana con licenciatura en Relaciones Industriales, maestría en el Desarrollo Humano y terminando el proyecto de investigación del doctorado en Desarrollo Humano. Colaborando para más de 15 empresas como Grupo Expansión, Grupo Pritza, Ediciones Turbillion, Love Brands, Sport Systems Tecnológico de Monterrey. Esto le ha hecho entender que es necesario desarrollar contenidos y servicios que contribuyan en mejorar la vida profesional de todos los mexicanos, porque es que México necesita trabajadores más comprometidos, más productivos, más competitivos, integrados y felices. Así que bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Un Bocado para el Alma. Ay, pues muchas gracias por la invitación y yo sé que nos estarán escuchando todos los estudiantes y futuros profesionistas de la náhuac, entonces creo que les viene muy bien este tema porque entre más temprano revisemos el tema del dinero, mejores decisiones podemos tomar en el futuro. Gracias. Exactamente. Bueno, van a escuchar estudiantes y además muchas señoras pues, que también tenemos un problema con la relación de dinero, ya sea porque no sabemos cobrar, porque nos gastamos de más. Así que bueno, este programa estoy segura que nos va a servir a muchas personas y muchos estudiantes de muchas universidades. Bueno, a ver, qué es esto de las emociones y la eficiencia y la administración? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra o tiene que ver una cosa con la otra? Sí, por supuesto. Primero que nada, las emociones, pues son todos esos sentimientos que sentimos que nos causan por cualquier situación, cualquier persona, cualquier cosa que nos suceda en nuestra vida, nos causa una emoción. Parece muy curioso lo que estoy diciendo, pero si ponemos conciencia, todas las emociones que nos surgen durante el día, se van a dar cuenta la cantidad de sentimientos que eso nos causa, ¿no? Y la eficiencia, pues es todo aquello que hacemos para optimizar, es decir, para mejorar nuestras condiciones. Y sobre todo hablar de eficiencia siempre son términos que se utilizan más a nivel empresarial, pero pocas veces los utilizamos más a nivel personal. Y parte de la propuesta que tenemos en Punto en Común es cómo hacemos esta relación primero emocional en relación con la eficiencia, porque también podemos hablar de cómo gestionar las emociones de manera eficiente, es decir, que las detectas, las entiendes y las gestionas mejor. Entonces, en ese sentido, es como lo relacionamos las emociones con la eficiencia. Y el dinero, al final, es un recurso que necesitamos de manera continua y es algo con lo que vivimos, ¿no? Y algo como tan cotidiano, curiosamente no le ponemos tanta atención. Y ahora hay mucho boom del tema financiero, de finanzas personales. Puedes encontrar una cantidad de contenido impresionante por todos lados, porque los últimos 10 años en México
pues la banca se da cuenta de la importancia que sí te ofrezco beneficios, instrumentos financieros, pero a la gente no le digo cómo usarlos. Y además, pues ya hace más de 10, 20 años, México es un país que no ahorra. O sea, la mayoría de la gente en México no sabe ahorrar. ¿Por qué? Porque por cómo hemos construido nuestras propias ideas sobre el dinero. Entonces, en punto en común, con todo el enfoque que tenemos de que primero es la persona, pues nos damos cuenta que hay una necesidad de las finanzas personales, pero tomarlo desde otro ámbito, porque en este contenido que encontramos continuamente, pues siempre vemos que te dan como receta mágica cómo hacer un presupuesto y ahorra e invierte y cosas complejas que al final, porque parte de la investigación que estoy haciendo es justamente que nos damos cuenta que hay gente que ni entiende el contenido, o sea, no entiende ni los videos, la Conducef se la pasa dando cursos, el Banco de México, y nadie entiende nada. Y aunque algunas cosas son muy básicas, hay otras cosas que tienen más que ver con la cuestión emocional. Es una cosa muy extraña lo que estoy diciendo, pero ahorita van a ver, tiene mucho sentido. ¿Cómo ven? No, Oye, sí. sí, lo que pasa es que si normalmente, bueno, habemos muchas personas que no somos muy buenas identificando nuestras emociones para cualquier Ajá. situación en la vida, ¿no? Entonces, ahora imagínate en relación con el dinero, como que es algo, la verdad, que como no está, pues como que no es tan común escucharlo, ¿no? Y más si no te gusta no te gustan las finanzas y no eres A lo bueno mejor es una idea, Luz María. y no eres bueno, no tienes mucha inteligencia emocional, pues estás frito, ¿no? Entonces, y claro, eso que dices es muy cierto, Tania, que no hay educación financiera. Entonces, bueno, tú sales como un muy buen abogado o como un buen escritor o como un buen, no sé, la carrera que has, comunicólogo, la carrera que has escogido. Y si tienes éxito, digamos, o tu idea es independizarte y formar tu empresa, evidentemente vas a tener que saber manejar los presupuestos, el dinero, ¿no? Y también digo, en la parte personal, pues en la casa, para manejar, digo, colegiaturas de hijos, súper, lo que sea, ya sea que lo maneje, lo que lo maneje ella, pues también se necesita, pues, cierto conocimiento básico de cómo llevar un presupuesto y cuál es tu relación y el manejo con el dinero para poder ser, como lo dices tú, eficaz en ese aspecto Eficiente. tan importante. Mira, para empezar, el tema del dinero, es decir, no me gustan las finanzas, me parece que ahí ya empezamos mal, entendiendo que a lo mejor emocionalmente algo te causa, quizás enojo, quizás un tipo de violencia, porque a lo mejor en tu familia hablar de dinero es un problema. O sea, hay muchos mitos en México del dinero, ese es otra de los hallazgos que encuentro en esta investigación, porque se nos ha enseñado que el dinero es algo malo y no entendemos que al final el dinero es un medio, punto y se acabó. Todas las personas necesitamos bienestar. Claro, hay niveles de bienestar, ¿no? Pero incluso la ONU, distintos organismos internacionales, de manera puntual revisan cuáles son las condiciones necesarias para considerar que necesitamos los mínimos por país y economía para mantener el bienestar, ¿no? Empezando desde ahí, todas las personas necesitamos del dinero para vivir bien, ¿sí? Entonces, no es malo, sencillamente es, empezando ahí en esta parte, detectar primero que nada, que es una de las cosas que recomendamos, es, ¿qué te causa? Porque inmediatamente, cuando tu sentimiento es negativo hacia el dinero, pues obviamente todo falla. ¿Por qué? Porque lo rechazas, lo niegas. Es que estoy peleado con la cena, estoy peleado con mi dinero. De hecho, una de las aportaciones de la educación justamente es desarrollar el pensamiento matemático, que es parte de lo que ayuda, porque yo escucho continuamente es que la escuela no te enseñan a manejar tu dinero. Eso es verdad, me parece que es algo que le hace falta desde chiquitos, que bueno, ya se están haciendo muchos esfuerzos. Por ejemplo, la Secretaría de la Economía pues tiene programas ya para niños, para que desde chiquitos empiecen a ahorrar, porque al final tienes que construir una relación positiva con el dinero, ¿sí? Pero bueno, con los niños es más fácil. ¿Qué pasa con los adultos? Como tú mencionabas, Luz, que al final, de pronto como mamá, administrar el dinero en tu casa, pues claro que es importante. Administrar es cómo utilizo los recursos para que nos alcance. Y si no nos alcanza, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero fíjense bien, si no nos alcanza el dinero, ¿qué pasa con la familia? Empieza a haber violencia, empieza a haber enojos, empieza a haber una serie de cuestiones emocionales que no te permiten resolver y muchas veces la gente no se da cuenta
que es por el dinero, ¿no? O sea, de una manera consciente, o sea, se sabe que te falta y estás de mala, estás frustrada porque llega el mes y no te alcanza. Pero bueno, pasa el mes, lo sobrepasas y sigues en ese círculo vicioso sin poner alto. Y es justamente cuando la recomendación que siempre hacemos es empezar a construir presupuesto y tener control de gastos. No es mal, para nada. Al contrario, si quieres bienestar, tienes que empezar por el control de tu dinero y por supuesto entender que las emociones sí afectan para bien y para mal con el dinero. Claro, hay el otro extremo, que hay personas que solo viven para el dinero. Y ahí sí entramos en un problema serio porque son capaces de hacer cualquier cosa para obtener el recurso. Y la idea y la nueva propuesta de las tendencias globales, empresariales y de responsabilidad social es que tengamos líderes, dirigentes mucho más éticos, que su fin último no es el dinero, que el fin último sean las personas, no el dinero. ¿Por qué? Porque entonces también ahí hay una construcción de emociones que toda su vida gira en torno al dinero. Y tampoco, ¿sí? Sí. Entonces, No, sí, como claro, cualquier extremo es malo, ¿no? Pero me claro, llamó mucho la atención que al principio dijiste que en México tenemos la concepción de que el dinero era malo. sí. Como, o sea, ¿por qué? Es un mal necesario. Cobrar tu dinero es de codicioso, Ok, es tenemos de esas ideas. miserable. Sí, 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 muy fuertes. Miren, en esta investigación que he entrevistado a muchas personas, de hecho, en mi propia investigación, una de ellas me pide acompañamiento porque se da cuenta que desde su papá, es una señora de edad avanzada, doctora, eso es lo más increíble, que he tenido gente muy preparada que es pobre, económicamente hablando, pobre. O sea, y te lo dice, soy pobre porque desde niña me enseñaron que el dinero era malo, que tenía que salir, que si me llegaba el dinero, yo se lo tenía que dar a alguien más, que yo no me debía quedar nada de dinero. Entonces, la pregunta y el cuestionamiento es, y bueno, ¿y qué te causa? Pues angustia, violencia, me da mucho enojo porque al mismo tiempo lo necesito, pero pues me dicen que lo necesitan más otros. Entonces yo le ponía un ejemplo muy interesante y que si ustedes recuerdan, cuando viajas en avión, lo primero que te dicen, si hay un problema en la presión, la mascarilla te la tienes que poner primero tú. Todas las mamás diríamos, pero ¿cómo? Si se lo tenemos que poner primero a nuestros hijos, ellos tienen que estar primero. No, nosotros tenemos que estar bien primero y luego los demás. Pero entiéndanse en qué sentido, o sea, porque sí hay personas que como tienen esta mala creencia del dinero, pues se deshacen de él, como esta persona y como muchas. Entonces, pues, ¿qué se te va metiendo en la cabeza que el dinero es de gente codiciosa? Vuelvo al tema, es un mal necesario. No es un mal ni un bien, sencillamente es un medio, ¿no? Para conseguir las cosas. O sea, los Claro, economistas. tú le das el significado que tiene. Fíjate, ahorita que Ah, hablabas, que decías de las emociones, o sea, mi mente empezó a viajar y decía, bueno, a ver, ¿por qué tengo una mala percepción del dinero, no? Y mis papás, la verdad es que se querían mucho, digo, llevan juntos, gracias a Dios, más de casi 50 años, pero me acuerdo de niña chiquita que las discusiones de mis papás, cuando había discusiones, las discusiones de mis papás eran por el dinero. Porque si teníamos que gastarlo en esta cosa, si teníamos que gastarlo en esta cosa. Entonces yo decía, claro que lo veo como un mal, ¿no? O sea, ¿por qué? claro. Porque mis papás que, digo, pocas veces, digo, no es que si discutían mucho o poco, pero las veces que discutían era por el dinero, pues entonces el dinero, pues yo no quiero dinero, o sea, adiós. O sea, ¿no? ¿Cómo hace las conexiones el cerebro de que, pues si no tengo dinero, entonces no tendré discusiones? O sea, yo creo que mi lógica inconsciente dice eso. Es que, claro, ahí estás diciendo algo muy interesante. Tú escuchabas una discusión como niña, eso es violencia, y culpas al dinero de ese problema. O sea, lo conviertes en Claro. un problema, que en realidad no es el dinero en sí. Claro, cuando hay carencias de dinero, pues sufrimos mucho, como comentaba, ¿no? Es una cantidad de emociones que te genera preocupaciones, angustias, y por supuesto que los adultos se lo pasan a los niños, lo transfieren. Y a lo mejor nada más se quedó en discusión y no en una solución. Entonces, cuando no aprendemos a solucionar esa parte, lo llevamos arrastrando, porque miren, es muy curioso, sigo hablando de estos temas y siempre sale el tema de la familia. O sea, en México el tema de familia es tan importante, lo cual es muy bueno, pero sí hay que aprender cómo a sanar esas cosas que a lo mejor ya nos afectan para construir una nueva familia, porque lo ideal es no transferir las cosas que no fueron positivas, sí lo bueno, ¿no? Claro.
Sí, 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 pero es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Hacerlo consciente y preguntarnos, primero hacernos la pregunta, ¿cuál es la concepción del dinero que tengo? Fíjate, en consultoría han tenido, el dinero es problema cuando hay poco, sí, pero también cuando hay mucho. Tenía una Ujú, pareja justamente que decían es que o sea, tenemos muchos problemas y necesitamos ayuda porque nuestro principal problema es el dinero. Y yo en automático pensé, les pues falta. les falta dinero, ¿no? Y, Ujú. y, y ya, ya en la consultoría era lo contrario, o sea, era cómo manejan la cantidad de dinero que tenían. Entonces, ya sea poco, ya sea mucho, como dices tú, el tema de dinero siempre tiene relación con la familia y con las emociones, porque cada quien trae su bagaje, ¿no? Él Su decía, concepción. mi papá no le decía a mi mamá cuánto dinero tenía y ella decía, es que mi papá y mi papá siempre decidían en conjunto. claro, Entonces, como bien dices tú, el dinero no es el tema, ni siquiera si hay mucho o hay poco, sino cómo se va a manejar. claro. Exacto. Y como, Oigan, vamos a un corte y cuando volvamos, Tania nos va a ayudar a ver cómo podemos analizar nuestra relación con el dinero. Vamos y volvemos. Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM, Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Estoy con mi compañera Claudia Hermosillo y tenemos invitada a Tania Plasencia, que nos está platicando el tema de las emociones y el dinero. Y esto está interesantísimo porque nos ha platicado que justamente el dinero es un medio que tiene que ver con la familia, generalmente tiene que ver con la familia y que la pregunta, que una pregunta importante que nos tendríamos que hacer es cuál es el significado del dinero para cada uno de nosotros. Y bueno, estamos en el plato fuerte del programa y nos vas a platicar de cómo analizar nuestra relación con el dinero. sí, justo lo que estamos recomendando mucho, por supuesto que vale la pena, hay muchísimo contenido gratuito, lo cual a mí me parece que es muy bueno de cómo manejar las finanzas personales, pero nuestra visión desde Punto en Común es, les recomendamos primero, siéntense, analizar, sobre todo si es un tema de mucho dolor en pareja, que creo que es una de las condiciones que más afecta a las parejas y más en tiempo de crisis, pues hablar del dinero, pero primero hablar desde lo que sentimos, ¿no? ¿Qué nos causa? ¿Qué creencias tenemos al respecto? Y como un poco hacer conciencia en esos procesos y en esas creencias, porque al final creer que es malo, me parece que eso complica todo, ¿no? Porque cuando algo piensas que es malo es una especie de sabotear, entonces no te permite a encontrar soluciones ante una situación negativa, ¿no? Ser aceptantes, me parece que eso también es fundamental, es decir, sí reconozco que a lo mejor el dinero se ha convertido tan importante en mi vida que he dejado de lado cosas más importantes, ¿no? Tiempo con la familia, porque es un mal de nuestros tiempos, o sea, lo que comentabas hace rato, Luz María, de que tienes estos ejemplos de familias que tienen mucho recurso y que ahora ese es su problema también. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué está sucediendo? Porque también reconozcamos que estábamos viviendo un mundo de muchas exigencias sociales y materiales, que también es un sentimiento, el estatus, ¿no? El tener dinero me va a dar más, ser más. El éxito se está manejando mucho con altos puestos, ganar cierta cantidad de dinero al año, y creo yo que también es parte del problema. Entonces ya desde chiquito te van metiendo emocionalmente que el dinero es lo único que resuelve esta vida, ¿no? Y hay otros mitos que ahora sí que si no hay dinero, no hay vida, hay más de cosas, ¿no? Pero bueno, reconocer primero cómo te sientes ante el dinero, qué piensas. Y después, pues empezar a establecer una relación positiva, es decir, lo necesito. No me encanta, pero lo necesito. Dos, pues lo que siempre decimos nosotros y decimos todos los que estamos hablando de temas de finanzas personales, siempre hay que construir un presupuesto. En el presupuesto, por supuesto que hay que definir los gastos fijos, los gastos variables y todo eso, cuando lo empiecen a escribir y hacer, también vayan anotando qué sentimientos les causa cada cosa. No, pues es que me estoy dando cuenta que en mis gastos fijos tengo una cantidad de servicios de entretenimiento que nada más me hace perder más tiempo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es hacer una revisión profunda de lo que hacemos, porque como les comentaba al principio, tanto curso financiero al final se convierte en la receta mágica y nosotros no te hablamos de una receta mágica, sí tienes que hacer un trabajo personal primero y creo que tenemos que cambiarnos un poquito la mentalidad en México porque también el mexicano está peleado con el dinero, está peleado con la riqueza,
tenemos ahora una situación donde se cree que la riqueza es mala, hay mucha gente que cree que generar riqueza solo lo hace robando, pero también hay personas que generan riqueza desde el ahorro, ¿no? Desde cuidar su dinero, invertir y construir un patrimonio que es necesario. Entonces, seguir en esta etapa, hacerlo periódicamente, revisar. Y cuando nos sintamos angustiados, pues buscar soluciones, ¿no? Las recomendaciones en estos tiempos tan complicados, pues siempre buscar otras opciones de ingreso. Y lo que nosotros más insistimos, pues es la preparación continua, buscar otras opciones, la mejora continua, porque mejora nuestra relación con el dinero cuando también nos vamos preparando más, ¿no? Nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, es el camino que más o menos hemos visto que puede funcionar. Detectar primero cómo te sientes ante el recurso y después ir tomando soluciones. Definitivamente no debe ser una causa de violencia en nuestra familia, porque obviamente destruye, es muy destructivo si seguimos pensando que es la única forma de salir adelante, ¿no? Y conozco muchos casos de familias de cómo entre ellos, entendiendo el problema, logran establecer soluciones para salir adelante. Esa es de manera general como lo recomendaría hacer. Oye, has hablado de la mala relación y como mexicanos la mala concepción que tenemos Sí. del dinero, pero ¿qué pasa si es al contrario? O sea, ¿te genera igual de problemas? O sea, ¿qué pasa si tu meta en la vida es lograr tener mucho dinero? O sea, si al contrario, para ti es un valor sobreestimable, o sea, es tu valor. Ujú. Pues mira, justamente cuando te vas al otro extremo, o sea, lo Ajá. ideal es que busquemos los equilibrios, ¿no? Y solo cada persona y cada familia lo sabe, porque son distintas razones. Cuando te vas al extremo, pues es justamente cuando pasas encima de cualquier persona. O sea, es una mala concepción también del dinero, ¿no? Llenarte los bolsillos a costa de lo que sea. Entonces, es también muy destructivo, porque también, como les decía, tienes familias que son económicamente muy ricas, pero en un abandono absoluto entre ellas, ¿no? Y pues lo estamos viendo en muchos ámbitos, cada vez la juventud está más sola, también por el tema económico, porque las dos personas, papá y mamá trabajan, ¿no? Entonces, pues también es un abandono cuando en realidad pues se pueden llegar a acuerdos, se pueden hacer ajustes, porque al final si tu vida se convierte en el fin como el dinero, me parece que todo es un problema también. Sí, No, vas y muy dejando poco. muchas cosas de lado, sacrificas, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Sí, por Sí, y el las... dinero de alguna manera es algo que va y viene, ¿no? O que se puede acumular en diferentes etapas de la vida. Claro que entiendo que hay etapas de la vida más productivas, pero los hijos crecen y se van, o sea, y ese tiempo ya Claro, no regresa, ¿no? Entonces, sobre todo, aquí hablo mucho por el tema de la mujer, ¿no? Que pues sí, la mujer en algún momento de su etapa, por cómo están las cosas en México, hace la pregunta, o sea, me salgo a trabajar y soy mamá. Cada vez más se adaptan las empresas a poder dar un espacios a las mujeres que quieren ser madres, ¿no? Y tratan de tener este equilibrio, conciliar familia y trabajo, pero falta muchísimo. Entonces sí, ahí llega una etapa en la mujer donde dice, bueno, trabajo o soy mamá. Y eso también es un momento difícil, ¿no? Porque pues llevas toda la vida preparándote para algo, pero no dejar de valorar esos momentos con tus hijos que te necesitan, que eres irreemplazable, ¿no? En cualquier empresa eres reemplazable, pero siendo madre no eres reemplazable. Y se van, o sea, esa etapa se va. Entonces, ahí también estamos como muy atrasados en México, ¿no? Tendríamos que hacer sí, como políticas más públicas. una perspectiva de familia para la mujer, para que haya más armonía en la familia y pueda la mujer decir, me dedico, como en otros países, ¿no? O sea, los primeros años se te guarda tu puesto, o del 100% de tu puesto, ¿cuánto puedes dar? O sea, de cuál salario. O sea, sí, creo que específicamente en el tema de mujer, bueno, y ahora que acaba de pasar el 8M, empujar a que la mujer pueda tener este desarrollo en estas dos partes, su vocación como madre y su vocación como profesionista. Sí, yo creo que es uno de los retos más difíciles, cómo equilibramos. Las empresas tienen mucho trabajo en ese sentido. En México requerimos más políticas públicas que permitan equilibrar más esto,
Porque fíjense bien, otra de las malas concepciones que tenemos en México es que tú trabajas, pero no lo necesitas. O sea, creemos que el trabajo nada más es para ganar dinero. Eso también error. Y también por eso tenemos de pronto empleados muy carentes de visión, de ambición positiva en el sentido de desarrollarse, porque al final el trabajo no debe de ser nada más para ganar dinero. Primero, más bien el trabajo tendrá que ser transformador de realidad. Una mujer que trabaja, pero que también puede estar con sus hijos, que es lo ideal, al final les va a dar mejor educación. O sea, podemos ofrecer mejores condiciones de vida a un hijo cuando nosotros también tenemos un desarrollo intelectual. Eso me parece que es fundamental. O sea, sí también es otra cosa que hay que cambiarnos el chip, ¿no? Porque sí sé de algunas personas que tienen posibilidades económicas, van a trabajar. ¿Y para qué trabajas? Si tú no tienes necesidad. No, no, sí tengo necesidad de desarrollo. Entonces, empezando también es otra de las cosas que hay que cambiar. ¿Por qué trabajo? Nada más por ganar dinero, por perseguir las quincenas. ¿Y qué hay de mi propia visión de vida? De mi propósito. Eso también es súper importante. Sí tenemos que hacer muchas cosas. A las mujeres se le tienen que facilitar más ciertas condiciones cuando hay hijos, porque los hijos, los niños cada vez están más abandonados. Y las redes sociales es plática de otro programa, pero ustedes saben que es un tema complicadísimo y que estamos perdiendo la juventud por todo, por cómo están metidos en las redes sociales y está cambiando el comportamiento, me parece que un poco más negativo porque hay un abandono, ¿no? Porque también las mujeres queremos ir a más y está bien, pero sí creo que tenemos que buscar un equilibrio y otra vez replantear y reconfigurar nuestras concepciones económicas, porque es cierto, también ciertas condiciones sociales, segmentos menos favorecidos en México se tienen que salir a trabajar porque si no, no sobreviven. O sea, ¿no? Y aún así son las más vulnerables, las familias mexicanas de segmentos menos favorecidos son las más afectadas por toda esta forma en que estamos haciendo las cosas, no se les facilitan. Entonces, y también es otra de las cosas que he encontrado en la investigación, porque a veces hay personas que dicen, es que ¿cómo quieres que ahorre o cómo quieres que planee si no me alcanza para vivir? ¿No? Claro. O sea, vivo el día, me pagan el día, y si falta un día, no me lo pagan. Entonces, claro, hay una parte que hay que resolver primero, ¿no? Para poder, pero imagínense todo lo que emocionalmente te significa que empiezas a hacer este presupuesto que les comentaba, porque una de las que estoy investigando me decía, es que no quiero hacer mi presupuesto porque no me quiero dar cuenta que no me alcanza. Entonces, bueno, pues obviamente eso genera más angustia, más preocupación, pero la idea es salirte de ahí para resolver, ¿no? Esta es como la propuesta. Y eso da mucho miedo, ¿no? Porque es como ponerte la realidad enfrente de algo que a lo mejor no tiene, o sea, no, de algo que seguramente no tienes una solución y que te tienes que mover, pero no sabes para dónde. Entonces eso genera mucha angustia, decir, a ver, o sea, si hago frente a mi realidad, no me alcanza, vienen muchos más gastos y no tengo una Sí. solución. Entonces, mejor no veo, ¿no? Es como cuando vas sale una bolita en el hombro, en el pecho, ¿no? Y no quieres ir a hacerte el diagnóstico porque dices, Pero eso es como el avestruz. y si me dicen, exacto, y si me dicen que es cáncer, mejor no voy. O lo alargas, o la alargas, o sea, sabes que tienes que ir y que vas a acabar yendo, pero lo alargas y cancelas la cita por una razón muy estúpida y luego por otra. Sí, o sea, y por eso se hacen estas campañas tan grandes de ve y chécate, porque en el Claro. fondo es miedo, como dice Clau, es el síndrome del avestruz, que meto para no ver y eso no modifica la realidad. Oye, Sí. Tania, y para todas estas personas que están viviendo, como tú dices, al día, Ujú. ahí como que, pues están como si fueran estos caballos así, ¿no? Pues tienen que como Sí. maquinitas y trabajan. Entonces ahí, ¿qué tanto les puede ayudar a analizar las emociones? O sea, como que dicen, a ver, mis emociones luego, o sea, primero tengo que proveer, ¿no? Sí, justo ahí sí ya tienes que hacer un trabajo mucho más de acompañamiento individual, porque hay que desatorar. Entre más grande eres, tristemente más barreras ponemos, Sí. más nos resistimos a ciertas cosas. Los chavos, los niños son más fáciles en ese sentido. Pero sí, sí es empezar primero, porque al final lo que estas personas necesitan son soluciones. Entonces, tienes que empezar por algún lado y sí justo trabajar mucho y hacer conciencia de cómo se sienten frente a lo que viven. Entonces, es un poco un proceso de conciencia, dicho de otra forma más coloquial, desatorar, ¿no?
no me gusta caer en este tema, las creencias limitantes y estas cosas, porque bueno, el sistema de creencias yo creo que es de las cosas del ser humano más complicadas que hay. Entonces hay que trabajar por áreas de manera suave, porque más el tema del dinero para cualquier persona es muy chistoso, porque es algo que lo tenemos todos los días, y cuando lo pongo en la mesa, cuando me preguntan de qué es tu trabajo de investigación, siempre es la misma cara de, caray, no lo había pensado, caray, está cañón, es que sí, y solitos se empiezan a hablar, porque más, como les decía, hay mucho contenido de las finanzas personales. De hecho, el miércoles hicimos un en vivo en nuestra plataforma, invitamos a un economista, y de pronto es muy rebuscado lo que te dicen. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta que nosotros queremos manejarlo de manera más sencilla, Claro, y es porque necesario. sí, porque te digo, tengo doctoras, tengo gente muy preparada que háblale de finanzas, es como que le estuvieras hablando de derivadas, y háblale del dinero y oye, me estás hablando de algo que no entiendo, aunque lo uso diario y sé que lo necesito. Entonces, eso es lo que encontramos como cómo podemos ayudar a que la persona sí empiece a entender que sí tiene que ver una emoción con el manejo de su dinero, no una emoción, muchas emociones. Claro, desde lo que decía, no sé si Luz Mario tú le decías al principio, desde saber cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Uno mismo valorarlo y saber, o cuando llegas a prestar dinero, ¿no? Luego hasta pena te da andar cobrando. Uh, Oigan, ya se Esos nos da, llegamos son dos temas importantísimos que vamos a ver ahorita al regresar en el corte. ¿Cómo cobrar? ¿Por qué más? No, no, ¿por qué no cobramos? Y sí, o sea, lo que debemos, sí, yo lo he que caído, debemos de cobrar, digo. exacto, y he caído en la solución de que cuando prestas dinero, si es que tienes en ese momento para prestar, a fondo perdido, porque no lo voy a pedir de Así es. regreso. Pero Bueno, bueno, pues vamos y volvemos y ahorita Tania nos va a ayudar a cómo empezar a mejorar. Listo. estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Nago, que eleva tus sentidos. Yo soy Luz María Orsi, es mi compañera Claudia Hermosillo. Recuerden que estamos en redes que nos pueden buscar como Un Bocado para el Alma. Estamos en YouTube, en Radio Nagua, como Un Bocado para el Alma. Y tenemos a nuestra invitada de hoy, Tania, que nos está platicando de pues, la relación que tienen las finanzas con las emociones, de la importancia de preguntarnos dónde estamos, de hacer un diagnóstico, una radiografía de cómo estamos en relación con el dinero para empezar a poder movernos del lugar. Y nos quedamos con dos preguntas en el tintero en la sección anterior, en donde era, ¿por qué nos cuesta cobrar? Eso creo que es un tema más de mujer. ¿Por qué nos cuesta cobrar? ¿Será un tema de autoestima? Y por otro lado, si te pide prestado la familia, ¿sería bueno prestar o no? Y, o sea, después, digamos, tendríamos que cobrar o ya lo ¿Cómo echamos, recupero? tendrá que recuperarlo o mejor ahí la dejamos porque vale más la relación. ¿Cómo se maneja esto? Porque pues son temas también, como bien decía Tania, que el dinero tiene mucha relación con la familia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas, Tan? Otro de los temas que también hemos visto, el tema de la pena es una de las malas condiciones que tenemos como mexicanas, como mexicanos, porque nos da pena para todos, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando nos piden dinero prestado, aunque no pueda, lo presto, porque me da pena decir que no. Porque también culturalmente nos importa mucho el qué dirán, ¿no? Y otra vez las creencias de que es que si no le presto va a pensar que yo soy una codiciosa, otra vez el sistema de creencias, O hay que ayudar al que prójimo. sí, hay que ayudar al prójimo. Entonces, ¿cuáles son como las recomendaciones? Primero que nada, si a ti te pide, sobre todo que en familia es todavía más complicado, ¿no? Y comentabas hace rato de que casi prestar dinero es fondo perdido, pues sí. En México sí. Uno, hay algunos que no les gusta pagar, hay otros que les hace guaje y además nos da pena cobrar, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que revisar varias cosas. O sea, yo sí creo que ya después de que hayas hecho un presupuesto, hayas hecho un análisis profundo de cómo están tus gastos, tu dinero, presta siempre y cuando no te represente un riesgo a ti, ¿no? Como les decía esta persona que le estamos haciendo acompañamiento, y decía, aunque me haga falta el dinero, se lo termino dando a mi mamá, porque la lógica es, lo necesita más mi mamá que yo. Pues sí, sí y no, porque al final, pues tú también lo necesitas. Entonces, pues buscar equilibrios una vez más. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta también mucho, que es muy común que también te pida la tarjeta de crédito, la familia.
aguas con eso porque es un problema. He oído unas historias de terror, me estaban platicando el otro día una historia de que de buena fe prestó su tarjeta de crédito, se endeudó con 90,000 pesos y no hubo manera de pagar y la mal calificaron en el buró de crédito, que esto es muy importante aclarar, porque muchas personas dicen, es que ya me metieron al buró de crédito. Aclaro, todas las personas que utilizamos un crédito personal o contratamos cierto tipo de servicios, por mencionar algunos, alguna red telefónica, te meten al buró de crédito y te califican. Entonces, más bien cambiemos el lenguaje y no digamos, ya me metieron al buró del crédito, sino más bien me calificaron mal. Cuando te mal califican, tú ya no puedes tener ni otra tarjeta de crédito y no puedes contratar otro servicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque al final, si tú prestas tu tarjeta de crédito, es algo muy delicado. Para mí, una tarjeta de crédito es como tu cepillo de dientes casi, casi. Es algo personal, es algo intransferible. ¿Qué sí debes hacer en todo caso? Pues a lo mejor negociar, medir el riesgo. Si tu familiar realmente es una persona comprometida, pues préstaselo. Si por alguna razón no te puede pagar, que tú sí lo puedas solventar, porque eso, si no, ya es un problema. Entonces, yo creo que también hay que ser muy conscientes. Y mira, a mí me encanta esta frase: amor no quita conocimiento. He sabido de familias que se hacen guaje para pagar, se aprovechan de la buena voluntad de algunos. Eso no Claro. quita el amor a la familia, ¿eh? Yo creo que caemos en el error de perfeccionar, idealizar a la familia, y pues no, también reconozcamos que a veces hay hermanos, papás, mamás que a veces pues, se hacen guaje. Si vemos que le presto a mi mamá una vez, dos, y a la cuarta vez no me paga, pues ya no hay que hacerlo porque al final te va a afectar a ti, creo yo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que revisar y sí trabajar en la pena, porque también sé de personas que no quieren cobrar por su trabajo y están en su derecho. Entonces, y la respuesta es que esa persona, le tendría que salir a esa persona a pagarme. Pues sí, pero a veces se les olvida. Entonces, no es malo que, Voluntariamente se les olvida, ¿no? O sea, es pues que sí, sí, o sea, son cosas muy evidentes que si alguien te da un servicio, ¿no? Tendrías tú que, pues, compensar y reembolsar, remunerar ese servicio. O sea, si no se te olvida es porque, dijo, Se o te sea, olvida, sí, se te olvida. entre comillas. Exacto. otro, sí, justo algo que estamos ya recomendando mucho, hagan acuerdos escritos. Te voy a decir, no, porque mira, otro caso que subimos de terror de una conocida, dio mucho dinero, creo que fueron como 2 millones que dio para invertir con un tío para unas casas, fue un fraude y perdió todo su dinero. No firmó nada, no hizo acuerdos, porque en México traemos mucho el rollo también de que a la familia todo es de buena fe. No, no, ¿cómo crees que voy a firmar construcción pagaré? ¿O cómo crees que voy a firmar un convenio? O cuando, sobre todo los que trabajamos de manera independiente, los freelance, fallan mucho en trabajar por convenios. Entonces, hágalo. O sea, sí, quitémonos la pena porque no es malo, porque es lo justo, es tu trabajo, es tu trabajo, ¿sí? Entonces, sí tenemos que empezar a formalizar más lo que hacemos. Ahora, también es cierto que a veces somos muy informales y queremos que nos paguen por anticipado, porque también conozco casos de personas que acuerdan en un servicio, no lo cumplen y quieren los anticipos, pues tampoco, ¿no? Por eso sí hay que formalizar ciertas cosas para evitar problemas. Porque también cuando nos piden dinero a nuestros amigos, a veces la gente deja perder su dinero porque dice, prefiero perder dinero como el dinero va y viene que perder la amistad. Estoy de acuerdo, es más importante la relación con una persona que el dinero, pero hasta dónde la otra persona verdaderamente lo está haciendo porque no pudo o porque verdaderamente se le está olvidando o se está haciendo guaje para no pagar. Claro, y ahí tendrías que preguntar si verdaderamente es una buena, si es una amistad, ¿no? Porque si está siendo oportunista o abusando pues de ti, pues entonces, digo, ahí tendrías que ponderar y darte cuenta hasta qué punto quieres conservar esa amistad, ¿no? Y eso Pues también sí, puede, perdón, ser una creencia que tenemos de que, a ver, si alguien de la familia, como tú ya lo decías, si alguien de la familia te pide prestado, pues a ver cómo le haces y le prestas. Y luego, también otra creencia es, pues, que te pague cuando sea su voluntad, ¿no? Cuando claro, pueda, cuando claro. mejore la situación. Entonces, sí, lo que sucede es de que, pues sí, lo pones en el rubro de cuentas, sí, ¿cómo se llaman? Perdidas, o ¿cómo le pones a Sí, eso? fondo perdido. Sí, O sea, al final estás regalando tu dinero y siempre te tienes que hacer esa pregunta. Si alguien que tú quieres mucho te pide dinero, pues piensa,
mejor si se lo regalas. Ahora, otra recomendación, si te piden cierta cantidad de dinero, no prestes nunca lo que te piden completo. Esa está muy buena. Pega una parte. Y siempre y cuando no te afecta a ti o no estés en una situación vulnerable también, por lo que les comentaba, que al final a veces pasamos de nosotros mismos por este mal entendimiento del dinero, como los que se van al otro extremo, que paso por encima de todos para hacerme rico, ni uno ni el otro. Yo creo que vamos empezando a buscar equilibrios porque justamente sí, todas las personas necesitamos bienestar, necesitamos mínimos para estar bien y necesitamos el dinero y es algo que es un medio, es Exacto. como Y esa es una de puntualizar. las formas como podemos empezar, ¿no? Entender eso, que es un medio, Sí. ¿no? Que Sí, y me parece muy acertado lo que dices, Tania, que cuando te piden dinero prestes por lo menos la mitad, no siempre. Me acaba de pasar justamente que, digo, no es que esté en una situación holgada, pero es una persona que me dijo que si lo podía ayudar, que en alguna etapa de la vida él me ayudó muchísimo, ¿no? En temas de trabajo, ¿no? Y dije, claro que, o sea, le tengo que prestar, ¿no? Pero no le voy a poder cobrar. Y me decía, te lo pago la próxima semana. Y decía, es que sé que no me lo va a pagar la próxima semana. Entonces dije, ¿cuánto? O sea, mi pregunta fue, ¿cuánto estoy dispuesta a perder? Y eso fue lo que le presté. Y ya, o sea, si me paga, pues bien, qué padre, pues no, o sea, a mí lo me resuelve esperabas. muchas cosas. Pero si no, pues también tengo paz. Decir, bueno, Sí, no, y eso me pues ayudó. mira, es muy bueno tu ejemplo, pero también te diría, cuando hagamos ese tipo de préstamos porque nos sentimos que necesitamos dar reciprocidad y está bien, yo creo que también se vale sensibilizar al otro. Mira, yo estoy en una situación complicada en este momento, te voy a ayudar porque definitivamente me has apoyado, pero sí te pido que en cuanto puedas, sí me lo pagues. Porque también creo yo, y me gustó mucho una frase que escuché el otro día, y una frase con mucho trasfondo, sobre todo por lo que estamos viviendo, hablando de emociones, no hay que subsidiar la violencia. Es decir, si no decimos nada, el otro no se entera qué está pasando. Si Claro, me quedo callada, porque además tú misma lo estás diciendo, o sea, lo estoy haciendo porque verdaderamente estoy agradecida y creo que la gratitud me parece que es una de las grandes valores de esta vida, sí agradecer y también hay otra, a veces no hay que ayudar aunque puedas, no debes. Entonces, también hay que ser muy conscientes de eso y sí marcar el límite y sí marcar y decir, sí, pero tengo esta situación y con mucho gusto te pido que por favor no dejes de hacerlo, ¿no? Pero bueno, tú ya decidiste y está bien también. Algo que también a ti te dé paz, pero que tampoco comprometa tu presupuesto. sí, sí, no hice el contexto, debí de hacerlo, Sí, pero yo creo sí, que sí. buena idea. Bueno, Pues buenísimo. sí, sí, Ayuda, yo nada más para concluir, perdón. no, que ayuda a eso de ser más asertivos, que no es algo que sea como muy cultural, ¿no? Yo creo que hay que empezar también con eso, porque miren, no podemos cambiar procesos de un día para otro con la familia. O sea, si tenemos la costumbre, no, perdón que lo digo, una mala costumbre, que primero le doy el dinero a mi familia y luego me lo quedo yo creo que hay que cambiar eso, pero desde la comunicación, ¿sabes qué, mamá? Yo tengo que disminuir lo que te doy, de verdad necesito empezar a ver por mi bienestar, pero hablarlo. A lo mejor otro se va a enojar, pero es Ujú, importante que le hagas saber qué está pasando. Ujú, ujú. exacto. Sí, o Sí. sea, como tener estas conversaciones que evitamos tener, Sí. ¿no? O sea, Uy, estas sí. conversaciones son Incómodo. Sí. fundamentales pero a la larga, aunque te dé miedo, aunque te dé pena, aunque te cueste trabajo, vale la pena porque queda sentado, está el precedente, ¿no? Y eso Además, evita sí. muchos problemas futuros que si no los tienen los va a ver. Entonces, bueno, nos quedan 4 minutos, pero antes de irnos, Tan, quisiera que le digas a las personas que escuchen este programa o que necesiten un acompañamiento puntual personal, dónde te pueden buscar, cómo te pueden escribir, cómo te pueden contactar y cómo funciona para ver si efectivamente es para esa persona que lo necesita. Pues miren, rápidamente les cuento, estamos por lanzar un curso en línea de detectar las emociones para manejar, aprende a manejar tu dinero, que es justamente un trabajo de detectar autodidacta 100%. Todo lo pueden encontrar en www.encomún.com, en nuestro Facebook, en TikTok, Instagram, LinkedIn, estamos en todas las redes sociales.
Y el acompañamiento, pues depende de las sesiones. Tengo un equipo que lo estamos haciendo. Igual en la página pueden encontrar los servicios y nos pueden contactar por ese medio. No sé si quieren que deje mi celular por cualquier cosa. Es el 55 26 53 26 00. Escríbanme en WhatsApp lo que necesiten. Y además vamos a traer una serie de talleres, de ventas, de finanzas personales, de gestión de las emociones, cosas muy sencillas porque lo que queremos es que sea fácil y les abra la conciencia para trabajar estos temas que son tan importantes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo, Tan. Muchísimas gracias. Yo me voy con la pregunta, para hacerme la pregunta a mí y a mi esposo, cuál es la relación que tengo con el dinero? Así es, sí. Oigan, rapidísimo, un resumen. 4 puntos que nos dijo Tania: reconocer lo que sentimos por el dinero, reconocer que eso lo necesitamos, que es un medio, hacer un presupuesto anotando qué nos hace sentir cada rubro de ese presupuesto y la preparación continua para ayudarnos a tener a tomar mejores decisiones. Y Bueno, desde ahora sí, ya, cuando te piden prestado, presta la mitad. presta la mitad. Exacto. Muy bien, Sensibiliza. Pues exacto. ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Tania. Gracias, Luz Mari. Y nos vemos el próximo martes. Nos vemos, bye. Bye, muchas gracias. Bye bye. Bye.